Hola, buenos días o buenas tardes. Yo soy Gemma Rodríguez, profesora del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación de la Universidad de Málaga y voy a presentar un trabajo denominado Debilidades y fortalezas de la Universidad como institución inclusiva, un proyecto de investigación. Este trabajo ha sido elaborado conjuntamente con las profesoras Rocío Lavigne, Rocío Juárez y Marta Romero, del mismo departamento. Antes de continuar, me gustaría agradecer al Quinto Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia la oportunidad de poder participar en el mismo. A continuación, se presenta un trabajo dirigido a justificar la necesidad de determinar las cifras y las variables institucionales directamente relacionadas con el éxito y el fracaso académico de los estudiantes universitarios con discapacidad. Según Fundación Universia, en el curso 19-20, el número de estudiantes con discapacidad matriculados en las universidades españolas ascendía a aproximadamente 20.000 estudiantes. Este alumnado ha de desarrollar o ha de tener la oportunidad de desarrollar sus estudios en plenas condiciones de igualdad de oportunidades que sus compañeros sin discapacidad. Y para ello es preciso que las universidades cuenten con recursos y medidas de atención a la diversidad que fomenten su inclusión. En este sentido, podemos encontrar numerosas publicaciones que describen las características de una universidad inclusiva y que pueden servir de guía. Ejemplos de estas publicaciones son la de Nissen en 2023, la de Moriña y Carballo en 2020, la de Sánchez Díez y Martín en 2016, entre otras. Pero, pese a la abundante literatura sobre el tema, se echan en falta estudios que faciliten datos estadísticos sobre el éxito y el fracaso académico de los estudiantes universitarios con discapacidad e identifiquen las variables institucionales que estén directamente relacionadas con dicho éxito y con dicho fracaso académico. Tras la introducción, en el trabajo se continúa con la delimitación conceptual de los términos fracaso y éxito académico. El fracaso académico en la universidad es considerado como el abandono de los estudios universitarios, es decir, la situación en la que el estudiante, habiendo iniciado una determinada titulación, la abandona antes de finalizar, no matriculándose en la misma por 2 cursos consecutivos y pudiendo decidir el cambio a otra titulación o bien el abandono definitivo de la universidad elegida. Siguiendo esta definición, podemos entender el éxito académico como la superación de asignaturas del plan de estudios de una titulación oficial en la universidad, dentro del periodo máximo de permanencia establecido por la universidad. En este sentido, se ha de especificar que el no superar todos los créditos mínimos exigidos para un determinado curso no se trata de un caso de fracaso académico, pues existen múltiples factores, a veces ajenos al propio estudiante y a la institución donde estudia, que pueden incidir en un avance más lento en el desarrollo de los estudios universitarios. Por ello consideramos que mientras que el estudiante siga superando créditos dentro del periodo máximo de permanencia que le permita la universidad, se entenderá como éxito académico. Comentar también que en el sistema universitario español, tanto el éxito como el fracaso académico se miden a través de una serie de indicadores de calidad de la institución, como son la tasa de abandono y la tasa de graduación. Con respecto a los indicadores que hemos comentado, los indicadores relacionados con el éxito y el fracaso académico, como son la tasa de abandono y la tasa de graduación, ¿qué cifras existen en el sistema universitario español? Y sobre todo, ¿tenemos cifras sobre el éxito y el fracaso académico de estudiantes con discapacidad? Las universidades españolas anualmente, dentro de sus políticas de calidad, suelen publicar datos sobre el rendimiento académico de sus estudiantes. Son datos que, como hemos comentado, surgen como indicadores de calidad de una institución, sino también útiles para estudiar el grado de éxito o fracaso académico. Sin embargo, en el caso de estudiantes universitarios con discapacidad, estos indicadores no suelen ser calculados o publicados. Las cifras que tenemos sobre el éxito y el fracaso académico son de la población universitaria en general y son publicadas por el Ministerio de Universidades. Podemos ver como, por ejemplo, en el curso 2022-23 la tasa de graduación en titulaciones de grado ascendía al 52,8% y en titulaciones del máster al 84,6%. En cambio, la tasa de abandono en titulaciones de grado
ascendía al 33,2% y en titulaciones de máster al 15,3%. En España podemos encontrar datos al respecto gracias al informe de Jiménez, Huete, Otaola y González Badía de 2022, donde se proporciona la tasa de rendimiento, la tasa de evaluación y la tasa de éxito de los estudiantes universitarios españoles con discapacidad del curso 18-19. Y aunque no facilitan datos sobre la tasa de abandono o de graduación, sí concluyen e inciden en la necesidad de obtener estos indicadores para poder seguir avanzando en las políticas de inclusión en la universidad. En otros países, como por ejemplo Australia, se conoce que durante el primer año la proporción de estudiantes que abandonan los estudios es mayor en alumnos con discapacidad que en alumnos sin discapacidad. Junto con las cifras, tenemos también que determinar cuáles son las causas del fracaso y del éxito académico. Conocer estas causas, conocerlas e identificarlas es de vital importancia para poder establecer políticas y actuaciones concretas que favorezcan la permanencia y la graduación de las personas con discapacidad en las universidades. Las variables relacionadas con que un estudiante universitario abandone o se gradúe con éxito pueden ser de índole personal, de salud, familiar, etcétera. Pero en el caso de las personas con discapacidad cobran especial importancia las variables institucionales. En este sentido, numerosos estudios determinan o identifican una serie de variables relacionadas con la institución, con la universidad, que favorecen o dificultan el desarrollo de los estudios universitarios de las personas con discapacidad. Ejemplos de estos estudios son, por ejemplo, la publicación de Olores y Fernández de 2020, de Moriña y Carballo de 2020, de Alegre, Agudo y Vallés de 2019, etc. ¿Qué variables institucionales están identificadas en los estudios más recientes, como que favorecen o dificultan el desarrollo de los estudios universitarios de las personas con discapacidad? Entre estas variables se identifican, pues, por ejemplo, la existencia de barreras en la universidad, barreras arquitectónicas, de la comunicación, de la información, etc. La ausencia de recursos y apoyos específicos para estos estudiantes, como becas. Que haya una actitud no positiva del profesorado hacia la inclusión de los estudiantes con discapacidad. Que no existan procesos de aprendizaje accesibles, que no exista normativa específica, o que no existan, por ejemplo, servicios de apoyo a la diversidad, entre otros. Pero de todas estas variables identificadas en los diferentes estudios, ¿cuáles están directamente relacionadas con el éxito y el fracaso académico? Se sabe que estas variables facilitan o dificultan, pero aún quedan por conocer cuáles están directamente relacionadas con que un estudiante abandone o con que un estudiante gradúe con éxito en una determinada titulación. La literatura sobre universidad y discapacidad nos acerca a las características de una universidad inclusiva, contándose con numerosos estudios e informes que han ayudado y son de gran utilidad en el avance de la temática, por ejemplo, como el informe de Nielsen de 2023. ¿Qué variables se han identificado en estos estudios como aquellas que describen o que identifican a una universidad inclusiva? Pues, por ejemplo, son características de una universidad inclusiva que tenga una normativa propia sobre inclusión, que tenga un servicio de atención a estudiantes con discapacidad, que tenga políticas dirigidas a su personal docente investigador con discapacidad, pero que además tenga políticas de formación y de sensibilización hacia la discapacidad. Son universidades que tengan planes de estudio accesibles, que por ejemplo también tengan una accesibilidad arquitectónica y a la información y a la comunicación plena, entre otras muchas características. Bien, por tanto, la literatura sobre el tema nos identifica una serie de variables institucionales que están relacionadas con la construcción de una universidad inclusiva.
es decir, una universidad que favorezca el desarrollo de los estudios universitarios a sus estudiantes con discapacidad. Sin embargo, se precisa una mayor profundización en las causas del abandono y del éxito académico de estos estudiantes, donde se identifican aquellos factores institucionales directamente implicados y cómo se relacionan entre ellos. Por dicho motivo, se propone un proyecto de investigación descriptivo explicativo en la Universidad de Málaga, a partir de ahora UMA. Este proyecto se ubica dentro del plan propio de esta universidad. La Universidad de Málaga es la tercera universidad andaluza con mayor número de estudiantes con discapacidad matriculados, tras la Universidad de Sevilla y tras la Universidad de Granada. Según Fundación Universia, en el curso 19-20 se encontraban matriculados en las universidades andaluzas cerca de 1.800 estudiantes con discapacidad. De estos 1.800, el 30,1% corresponde a estudiantes con discapacidad de la Universidad de Málaga. Realizar un proyecto de esta índole en la Universidad de Málaga, además de ofrecer una muestra amplia, nos permite homogeneizar la muestra y controlar las variables institucionales, pues los recursos que reciben los estudiantes con discapacidad son diferentes dependiendo de la universidad en la que estudien, contando algunas universidades con más recursos y políticas de inclusión que otras. La UMA, por ejemplo, obtuvo en 2015 el sello de calidad bicual, que recientemente renovó. Este sello reconoce su labor en materia de discapacidad, siendo la primera universidad pública española en obtener dicha distinción. Este proyecto perseguiría tres objetivos principales. El primero de ellos sería la identificación del número de estudiantes con discapacidad que abandonan la Universidad de Málaga, es decir, la tasa de abandono. El segundo objetivo sería la identificación del número de estudiantes con discapacidad que permanecen o se gradúan en la UMA, es decir, que tienen éxito académico. Y el tercer objetivo sería analizar los factores institucionales directamente relacionados con el éxito y el fracaso académico de estos estudiantes. Conocer más específicamente la realidad de las personas con discapacidad en la universidad nos permitirá construir políticas más efectivas en torno a la inclusión. Finalizo esta exposición agradeciendo enormemente al Congreso de nuevo el poder participar en el mismo y agradeciendo a las personas que participan en el Congreso la atención que nos prestan. Muchísimas gracias.